Urgente, fue una bomba. Cristiano Ronaldo hace una declaración contundente sobre Lamine Yamal. Quédate hasta el final para enterarte de todo. Pero antes de empezar el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia importante del Barcelona. La final de la Liga de las Naciones de la UEFA ha despertado enorme expectación en todo el continente europeo. El enfrentamiento entre Portugal y España, marcado para el domingo 8 a las 4, hora local, no es solo una disputa por el título, es también un encuentro entre dos generaciones, dos estilos de juego, sobre todo, dos visiones sobre el futuro del fútbol. En la víspera del gran duelo, las declaraciones de Cristiano Ronaldo, el ícono luso y uno de los nombres más influyentes de la historia del deporte, sacudieron a la prensa internacional. No fue una declaración común, ni un mensaje táctico sobre su equipo. En cambio, sus palabras estuvieron dirigidas a un joven talento español que ha conquistado los corazones de los aficionados en muy poco tiempo, Lamine Yamal, quien, con tan solo 17 años, ha brillado en la temporada con el FC Barcelona. Cristiano no escatimó elogios hacia el joven prodigio. En un gesto de madurez y sensibilidad pocas veces visto en los niveles más altos del deporte profesional, reconoció el valor del talento emergente, pero también lanzó una advertencia clara, la importancia de no presionar demasiado a los jóvenes que comienzan a destacarse. Lamine está progresando con firmeza, demostrando su habilidad natural. Hay que dejarlo avanzar a su ritmo. No es bueno sobrecargarlo con expectativas desmedidas. Debemos permitirle crecer como persona y como jugador, sin la presión constante que a menudo se impone a los que tienen talento desde temprano, declaró el capitán portugués ante los medios. Estas palabras, aunque simples, calaron hondo. En un entorno donde la fama precoz y las redes sociales tienden a acelerar los procesos de formación, la voz de alguien como Ronaldo, que ha vivido en carne propia la presión mediática desde los 17 años, trae un mensaje de equilibrio y responsabilidad. Cristiano sabe lo que significa cargar con las esperanzas de toda una nación. Cuando debutó en el Sporting de Lisboa y luego fue fichado por el Manchester United a una edad temprana, el mundo del fútbol ya lo señalaba como el próximo gran nombre. A lo largo de su carrera, supo cómo canalizar esa presión, pero también fue testigo de muchos talentos que no resistieron la carga emocional del estrellato anticipado. Por eso, sus palabras sobre Yamal no son solo elogios, son también una especie de consejo paternal, casi como si hablase desde la experiencia acumulada de 2 décadas al más alto nivel. Yamal, por su parte, ha tenido una temporada impresionante con el Barça. A pesar de su juventud, disputó 55 partidos oficiales, anotando 18 goles y brindando 21 asistencias, un rendimiento sorprendente para alguien que recién está dando sus primeros pasos como profesional. Su estilo de juego, caracterizado por la inteligencia en el pase, la visión periférica, el desequilibrio en el 1 contra 1 y una serenidad poco común para su edad, ha sido clave en varios triunfos importantes del conjunto blaugrana. Incluso ha sido comparado con leyendas como Messi, Iniesta y otros referentes del club catalán, lo que solo aumenta la presión sobre sus hombros. En ese contexto, la advertencia de Cristiano llega en un momento crucial. No se trata de contener el entusiasmo que rodea al joven español, sino de acompañarlo con responsabilidad. Porque, como dijo el propio CR7, talento no le falta, pero el talento, sin un entorno que lo proteja y lo guíe, puede perderse entre los excesos de la fama y las exigencias externas. Este primer capítulo de la historia entre Portugal y España, entre el veterano que marcó una era y la promesa que podría marcar la siguiente, no se escribe solo en el campo. También se escribe en los gestos, en las palabras, y en el respeto de una generación hacia la otra. Hablar de Lamine Yamal es hablar de una rareza dentro del fútbol moderno. A sus 17 años, no solo ha conseguido un lugar en la plantilla principal del FC Barcelona, sino que se ha consolidado como una de las piezas más determinantes del equipo. Muchos lo han visto como una joya, pero lo que verdaderamente asombra no es su técnica, que es sobresaliente, sino su madurez táctica y emocional en el terreno de juego. Nacido en Esplugas de Llobregat, en la provincia de Barcelona, de padre marroquí y madre ecuatoguineana,
Lamine creció en un entorno multicultural, diverso, algo que también se refleja en su manera de jugar, una mezcla de creatividad libre, inteligencia posicional y frialdad en la toma de decisiones. Ingresó en la Masía, la prestigiosa academia del Barça, a una edad muy temprana, y desde entonces los técnicos del club sabían que estaban frente a un jugador especial. Durante la temporada 2023 a 2024, Yamal se convirtió en la gran revelación del campeonato español. No solo por sus estadísticas, que ya son impresionantes, sino por su capacidad de influir directamente en el resultado de los partidos más exigentes. Ya sea con un pase en profundidad, una asistencia milimétrica o un remate inesperado, Lamine ha demostrado una visión de juego que muchos futbolistas no desarrollan ni en toda una carrera. Ese tipo de impacto suele venir acompañado de una atención mediática desmedida. La prensa, los aficionados, los patrocinadores, todos quieren ser parte del fenómeno. Y es precisamente ahí donde surge la preocupación de figuras como Cristiano Ronaldo, que conocen bien los peligros de ese camino. Cristiano sabe que no todos los prodigios logran sobrevivir al peso de las expectativas. Por cada joven que logra consagrarse, hay decenas que se desvanecen entre promesas incumplidas, lesiones, o presiones internas que terminan por erosionar su confianza. Por eso, su llamado a dejar que el chico crezca no es una simple frase para quedar bien, es una advertencia basada en vivencias reales. Muchos expertos coinciden en que lo más difícil para un talento precoz no es brillar, sino sostener ese brillo en el tiempo sin perder su identidad. En este sentido, el entorno juega un papel fundamental. Entrenadores, compañeros, familia, psicólogos deportivos, todos deben formar parte de un círculo de protección que permita al joven crecer sin prisas, sin etiquetas definitivas. En el caso de Lamine, parece haber una conciencia clara desde el club sobre este tema. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona y leyenda del club, ha sido enfático en dos cosas: aprovechar al máximo el talento del joven, pero también gestionar sus minutos, su exposición pública y su desarrollo humano. Tiene un talento enorme, pero debemos cuidarlo. No podemos apresurar su evolución. A veces lo más importante es que un jugador descanse o no juegue, para que no se desgaste tan pronto, dijo Xavi en una rueda de prensa reciente. Y esa visión responsable también se extiende a la selección nacional española. El entrenador de La Roja ha incluido a Yamal en varias convocatorias, pero ha evitado colocarlo como eje central del proyecto, precisamente para no poner sobre sus hombros el peso de la reconstrucción de una generación. Porque por más talento que tenga, sigue siendo un adolescente. A lo largo de la historia, muchos talentos jóvenes han irrumpido con fuerza solo para desaparecer unos años después. Lo que hace la diferencia entre una promesa fugaz y una leyenda duradera no es solo la técnica o la velocidad, sino la capacidad de resistir la presión, de convertirse en profesional sin dejar de ser persona. En este sentido, la figura de Cristiano Ronaldo puede representar para Yamal algo más que un referente futbolístico. Puede ser también un modelo de disciplina, longevidad y mentalidad competitiva, aspectos que muchas veces pesan más que el talento natural cuando se trata de construir una carrera exitosa. Así, mientras el mundo observa con asombro cada jugada de Lamine, en el fondo se juega otra partida, la de proteger al niño sin apagar al futbolista. Dejar que el genio florezca sin forzarlo a convertirse en salvador antes de tiempo. En el mundo del fútbol, pocos nombres generan tanto respeto como Cristiano Ronaldo. Su historia es conocida incluso por quienes no siguen el deporte, un joven nacido en Madeira que, con determinación y disciplina, escaló hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero más allá de los trofeos, los récords y los goles, hay una faceta menos comentada, aunque igual de poderosa, su papel como referente para las nuevas generaciones. En los días previos a la final de la Liga de las Naciones, el portugués sorprendió al mundo no por una declaración sobre su equipo o sus ambiciones, sino por tomarse el tiempo de hablar sobre alguien más, un joven de apenas 17 años, que juega en la selección rival. Ese gesto, en sí mismo, ya es un mensaje. Cristiano no solo elogió a Lamine Yamal por su talento,
sino que también emitió una advertencia sabia sobre los peligros de acelerar procesos naturales. Déjenlo crecer, dijo con firmeza. No le pongan tanta presión. El talento ya lo tiene. Estas palabras, sencillas a primera vista, están cargadas de historia. Porque quien las dice ha vivido en carne propia lo que significa crecer bajo los reflectores. A los 18 años, Cristiano ya era figura del Manchester United. A los 23, levantaba su primera Champions League. A los 25, ya era considerado uno de los mejores del mundo. Durante todo ese tiempo, convivió con expectativas gigantescas, con medios buscando escándalos, con lesiones, con entrenadores exigentes, y con una hinchada que pedía más en cada temporada. Él logró sobrevivir, pero sabe que no todos lo logran. Su llamado a proteger a Yamal no es solo una muestra de humildad o cortesía deportiva. Es una declaración de principios, un recordatorio de que el fútbol, más allá del negocio y del espectáculo, sigue siendo un juego de personas. Y los adolescentes, por más habilidosos que sean, siguen siendo eso, adolescentes. Con inseguridades, con emociones a flor de piel, con una vida por delante. Cristiano ha sido testigo de jóvenes que aparecieron con gran ruido mediático y, al cabo de pocos años, desaparecieron. No por falta de talento, sino por la falta de acompañamiento adecuado. Por eso insiste en que el entorno, familia, club, selección, medios, debe actuar con madurez. Hay que dejar que los chicos vivan, que disfruten del juego, sin convertirlos en ídolos demasiado pronto, comentó en una entrevista reciente. Este tipo de declaraciones también muestran la evolución del propio Ronaldo. A lo largo de su carrera, fue acusado muchas veces de egocentrismo o excesiva ambición. Pero en los últimos años, su rol ha cambiado. Hoy es mentor, capitán, y en muchas ocasiones, una figura paternal dentro del vestuario. Su experiencia lo ha convertido en una voz que pesa, no solo por lo que ha ganado, sino por lo que representa. En el caso de Yamal, estas palabras podrían marcar un punto de inflexión. No todos los días una leyenda como Cristiano se refiere a un joven de manera tan directa y empática. Para muchos aficionados, esta interacción a distancia entre ambos jugadores representa algo más grande, el traspaso simbólico del testigo entre generaciones. Mientras Cristiano se acerca al final de una carrera gloriosa, Yamal apenas comienza a escribir su historia. La conexión entre ambos, aunque fugaz y mediática, encierra una carga emocional profunda. El fútbol necesita de estas historias, de respeto entre rivales, de apoyo entre generaciones, de humanidad en medio de la presión. Quizás en un futuro, Yamal recuerde este momento como un punto clave. Como aquel día en que uno de los mejores de todos los tiempos no solo lo reconoció, sino que le pidió al mundo que lo dejara ser. Que lo dejara crecer, aprender, tropezar, y levantarse por su cuenta. Porque al final, el verdadero éxito no es solo llegar a la cima, sino hacerlo sin perder quién eres en el camino. Y nadie sabe eso mejor que Cristiano Ronaldo. En la actualidad, el fútbol ha dejado de ser un simple deporte para convertirse en un fenómeno global, omnipresente en medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales. Esto ha transformado radicalmente la manera en que los jugadores, especialmente los jóvenes, experimentan la fama. Lamine Yamal, con apenas 17 años, se encuentra en medio de ese torbellino, y su historia ilustra los desafíos de crecer bajo la mirada del mundo. En otras épocas, un joven prometedor podía desarrollarse en silencio, protegido por los muros del vestuario o la discreción de los entrenadores. Hoy en día, basta un partido destacado, una jugada viral o una comparación con una leyenda para que el jugador sea proyectado como el próximo gran fenómeno. Y eso, aunque suene emocionante, puede ser una carga difícil de sostener emocionalmente. Yamal ha sido objeto de todo tipo de titulares, el nuevo Messi, la joya de la Masía, el futuro de España. En cuestión de meses, su rostro ha pasado a estar en portadas de periódicos, entrevistas televisivas, campañas de marcas deportivas y cuentas de millones de seguidores en redes. Su crecimiento, que debería ser gradual y natural, está siendo transmitido, discutido y analizado en tiempo real,
las 24 horas del día. Este nivel de exposición tiene consecuencias. Cada acción, cada partido, cada gesto, es evaluado con lupa. Un error no es solo una jugada fallida, es un tema de conversación nacional. Una lesión, por menor que sea, puede convertirse en objeto de especulación. Y más allá del terreno de juego, su vida personal empieza a verse invadida por un público que exige acceso constante. En ese contexto, las palabras de Cristiano Ronaldo cobran aún más relevancia. Cuando él comenzó, la presión mediática existía, pero no tenía la velocidad ni la permanencia de las redes sociales actuales. Hoy, los jugadores reciben críticas, burlas, elogios o exigencias directamente en sus teléfonos, en tiempo real, sin filtros. Y eso afecta. A veces más de lo que se reconoce públicamente. Varios psicólogos deportivos han advertido sobre los efectos de esta sobreexposición en adolescentes atletas. Problemas de ansiedad, insomnio, inseguridad, e incluso cuadros depresivos, son cada vez más comunes en talentos que, a pesar de tener habilidades extraordinarias con el balón, aún están formando su identidad como personas. Por eso, el entorno del jugador es más importante que nunca. Representantes, entrenadores, compañeros y familia deben actuar como escudos protectores, no solo para cuidar su rendimiento físico, sino su estabilidad emocional. En el caso de Lamine, su círculo cercano parece tener una visión clara: avanzar con calma, mantener los pies en la tierra y evitar que la fama precoz altere su proceso formativo. En varias entrevistas, Yamal ha mostrado una madurez notable para su edad. Se expresa con humildad, evita hablar de títulos personales y siempre menciona el trabajo en equipo. Pero incluso con esa actitud ejemplar, el riesgo sigue estando ahí, que el sistema lo empuje a crecer demasiado rápido, a asumir un rol que aún no le corresponde. Por eso, los mensajes como el de Cristiano son vitales. No solo funcionan como consejos para el propio Yamal, sino también como un llamado de atención al ecosistema que lo rodea. La industria del fútbol, medios incluidos, necesita aprender a acompañar a sus jóvenes estrellas sin devorarlas. No se trata de ignorar el talento, ni de negar su potencial. Se trata de entender que cada etapa tiene su tiempo, y que la paciencia es tan valiosa como la ambición. De nada sirve tener un prodigio si se quiebra antes de llegar a su madurez deportiva. Y en este punto, la afición también juega un rol fundamental. Celebrar el talento, sí. Disfrutar de sus jugadas, también. Pero exigir títulos, actuaciones perfectas o liderazgos prematuros a un adolescente, es injusto y contraproducente. El fútbol necesita emoción, pero también necesita equilibrio. Así, mientras Lamine continúa su ascenso y el mundo observa con ansia su evolución, cabe recordar que el verdadero desafío no está solo en los rivales que enfrenta en el campo, sino en los fantasmas de la fama que lo acechan fuera de él. Lamine Yamal no es el primer joven prodigio surgido del FC Barcelona, y si el club sabe algo, es cómo formar talentos con paciencia, visión y estructura. Desde los tiempos de Xavi, Iniesta y Messi, la Masía, la famosa academia del club, se ha convertido en un símbolo mundial de desarrollo integral de futbolistas. Y en el caso de Yamal, su paso por esta escuela explica en gran parte su madurez actual, dentro y fuera del campo. La filosofía de la Masía va más allá del entrenamiento físico o técnico. Allí, los jugadores aprenden a entender el juego desde una perspectiva colectiva, ética y emocional. Se les enseña que el fútbol no se trata solo de destacar individualmente, sino de formar parte de un sistema, de tomar decisiones inteligentes, de saber cuándo brillar y cuándo pasar el balón. Desde los 7 años, Lamine fue parte de ese ecosistema. Su talento natural era evidente, pero el club decidió no apresurar su ascenso. A diferencia de otras academias que promueven a sus jóvenes por presión externa o intereses comerciales, en el Barça se prioriza que el jugador esté realmente preparado, física y mentalmente, para cada paso. Y eso es lo que ha permitido a Yamal llegar al primer equipo no solo como una promesa, sino como una pieza funcional y madura. Uno de los pilares del éxito de la Masía es el trabajo coordinado entre entrenadores, tutores académicos y psicólogos deportivos.
Cada jugador tiene un plan de desarrollo individualizado que incluye no solo aspectos tácticos, sino también educativos y emocionales. En ese entorno, el joven aprende a gestionar la presión, a comunicarse con respeto, a entender el impacto de la fama y a construir una base sólida para su carrera. Xavi Hernández, actual entrenador del primer equipo, conoce esa cultura mejor que nadie. Formado en la misma academia, entiende lo que significa llevar la camiseta azulgrana desde niño. Por eso, su decisión de introducir gradualmente a Yamal en el equipo principal fue tan cuidadosa. Le dio minutos en partidos clave, lo protegió de la sobrecarga física, y lo defendió públicamente cuando la crítica amenazaba con volverse excesiva. Lamine es especial, sí. Pero eso no significa que tenga que jugar cada minuto, ni que tenga que cargar con el equipo. Está aprendiendo, está creciendo. Nuestro deber es guiarlo sin quemarlo, comentó Xavi en una conferencia reciente. Esta visión contrasta con la de muchos otros clubes donde los talentos son promovidos rápidamente para vender camisetas o generar titulares. En el Barcelona, el jugador se forma para durar, no para impresionar de inmediato. Yamal ha respondido a ese acompañamiento con actuaciones memorables. Su habilidad para el regate, su inteligencia para moverse entre líneas, y su capacidad para asistir y marcar lo han convertido en uno de los jugadores más influyentes del equipo durante la temporada. Pero lo que más sorprende es su comportamiento. No hay gestos de arrogancia, no hay escándalos, no hay declaraciones grandilocuentes. Hay trabajo. Hay humildad. Hay foco. En un fútbol cada vez más acelerado, donde la presión por resultados puede hacer que un joven sea estrella un día y olvidado al siguiente, el caso de Lamine representa una excepción positiva. Es la prueba de que aún es posible formar futbolistas completos si se respeta el tiempo, si se construye alrededor del jugador, y no al revés. Además, el club ha sido consciente de la importancia de blindarlo mediáticamente. Aunque Yamal ya cuenta con patrocinadores y presencia en redes, todo eso está cuidadosamente gestionado para evitar la sobreexposición. Se prioriza su bienestar, su descanso, su educación. Porque en la Masía, primero se forma la persona, y luego el jugador. Este enfoque ha sido clave para que hoy, con apenas 17 años, Lamine pueda jugar finales, soportar críticas, recibir elogios de leyendas como Cristiano Ronaldo y aún así mantener la cabeza fría. No es casualidad. Es fruto de un trabajo meticuloso, silencioso y profundamente humano. Y así, mientras el mundo del fútbol sigue girando con velocidad vertiginosa, la Masía permanece como un bastión de calma, como un recordatorio de que los árboles más fuertes no crecen más rápido, sino más firmes. Una de las dinámicas más comunes, y también más peligrosas, en el mundo del fútbol moderno es la necesidad constante de comparar. Cada vez que surge un nuevo talento, los medios, aficionados y hasta entrenadores intentan asociarlo con alguna figura consagrada del pasado o del presente. En el caso de Lamine Yamal, esto no ha sido diferente. Desde sus primeras apariciones con el primer equipo del Barcelona, ha sido apodado el nuevo Messi. A primera vista, puede parecer un elogio. Después de todo, que alguien tan joven sea vinculado con uno de los mejores jugadores de la historia puede interpretarse como un reconocimiento a su talento. Pero en el fondo, este tipo de comparaciones suelen tener un doble filo. Porque elevan las expectativas a niveles casi imposibles de alcanzar. Cuando el jugador no cumple con esas expectativas desmedidas, la caída mediática puede ser devastadora. Cristiano Ronaldo, quien también vivió ese fenómeno en sus inicios, cuando lo comparaban con figuras como Figo o incluso Pelé, ha mencionado en varias entrevistas la importancia de construir una identidad propia. Es bueno tener referentes, pero lo esencial es saber quién eres tú. No puedes ser una copia de nadie, ha dicho. Este consejo parece especialmente relevante para alguien como Yamal, quien está siendo moldeado en un entorno lleno de símbolos como Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldinho. El problema con las comparaciones no es solo que presionan al jugador. También distorsionan la percepción del público. Los aficionados comienzan a esperar de Yamal los mismos gestos, los mismos goles,
la misma capacidad para definir partidos con una sola jugada. Pero cada jugador tiene su propio ritmo, su estilo, su evolución. Lamine no es Messi, ni tiene por qué serlo. Es Lamine Yamal, con sus fortalezas, su historia y su camino. La comparación también puede generar conflictos internos. Muchos jóvenes, al verse constantemente medidos por el estándar de otra persona, comienzan a desarrollar una autoexigencia extrema, un miedo al fracaso y una pérdida de autenticidad. Intentan imitar en lugar de crear, satisfacer en lugar de expresarse. Y eso, a largo plazo, puede afectar su confianza, su disfrute del juego y su estabilidad emocional. Es aquí donde el entorno nuevamente juega un papel clave. Entrenadores, familiares y compañeros deben ayudar al jugador a mantener el enfoque en su propio proceso. Enseñarle que el éxito no se mide por parecerse a alguien más, sino por crecer cada día como uno mismo. En el caso de Yamal, tanto Xavi como otros líderes del club han insistido públicamente en que no hay necesidad de etiquetarlo como el próximo Messi. Ellos reconocen que su talento es único, y que lo importante es nutrirlo, no encasillarlo. Además, la historia del fútbol está llena de ejemplos de jugadores que fueron destruidos por las comparaciones. Jóvenes que fueron anunciados como el nuevo Maradona, el nuevo Ronaldo, el heredero de Zidane, y que, al no cumplir con esas expectativas, desaparecieron del radar mediático. La presión fue tanta que no pudieron desarrollarse con libertad. Perdieron la alegría del juego. Perdieron el equilibrio. Yamal, hasta ahora, ha demostrado una capacidad notable para mantenerse centrado, incluso frente a los reflectores más intensos. No responde a los titulares, no cae en provocaciones, no busca la fama gratuita. Su juego habla por él. Su humildad es una de sus principales fortalezas, y eso podría marcar la diferencia a largo plazo. Pero el camino es largo. El fútbol, como la vida, tiene altibajos. Habrá partidos en los que no marque, en los que falle un pase clave, en los que su equipo pierda. Y será entonces cuando las comparaciones regresen con fuerza, esta vez en tono crítico. Por eso, es esencial preparar al jugador no solo para el éxito, sino también para la adversidad. Dejar que Yamal sea simplemente Yamal no es resignarse a menos, sino apostar por lo auténtico. Es permitir que su talento evolucione sin muros ajenos, sin moldes prestados. Porque el fútbol no necesita copias. Necesita originalidad. Y él la tiene. Más allá de la fama pública, de los medios y de las comparaciones, existe otra fuente de presión que muchas veces pasa desapercibida, la que viene del entorno social y familiar. Para un joven futbolista como Lamine Yamal, de apenas 17 años, las expectativas de la familia, amigos y comunidad pueden ser tan poderosas, o más, que las que provienen de la prensa o los clubes. La familia suele ser el primer soporte y también, en ocasiones, la fuente más intensa de presión. Padres y parientes ven en el talento de Lamine una oportunidad no solo para el éxito deportivo, sino también para mejorar la situación económica y social del núcleo familiar. Este deseo legítimo, sin embargo, puede convertirse en una carga emocional que el jugador lleva consigo en cada entrenamiento, en cada partido. Es común que los jóvenes atletas sientan la responsabilidad de cumplir sueños y expectativas ajenas, y en el fútbol, donde la gloria y el dinero pueden transformar vidas, esta presión se amplifica. En muchos casos, los familiares adoptan un rol de manager o representante, intentando controlar cada paso, cada decisión, con la intención de proteger, pero a veces sin darse cuenta de que pueden estar limitando la libertad y el desarrollo emocional del jugador. Además, el entorno social más amplio también genera demandas. Vecinos, conocidos, seguidores en redes, todos esperan que el joven talento mantenga una imagen perfecta, que sea un ejemplo de éxito y madurez. La ausencia de errores o debilidades puede volverse una expectativa irreal y dañina. En un mundo donde la vulnerabilidad es vista como debilidad, los jóvenes deportistas a menudo se sienten obligados a ocultar sus miedos, sus dudas, sus momentos difíciles. Esta combinación de factores puede derivar en estrés crónico, ansiedad y sensación de aislamiento,
afectando no solo el rendimiento deportivo, sino la salud mental en general. Es una situación compleja, porque el jugador no siempre sabe cómo expresar lo que siente, y el entorno, por más buena voluntad que tenga, a veces no está preparado para brindarle el apoyo adecuado. Por eso, el trabajo de psicólogos deportivos y profesionales de la salud mental dentro de los clubes es fundamental. En Barcelona, por ejemplo, existe un equipo multidisciplinario que acompaña a los jóvenes talentos en su desarrollo integral, ayudándolos a manejar la presión, a fortalecer la autoestima y a construir herramientas para afrontar las adversidades. Lamine Yamal, según fuentes cercanas, ha recibido este apoyo, que ha sido clave para que pueda mantener el equilibrio emocional. Además, su carácter humilde y centrado le ha permitido contar con un círculo íntimo que lo protege y lo ayuda a poner en perspectiva las expectativas que lo rodean. Pero no todo depende del jugador o del club. La sociedad también debe reflexionar sobre cómo trata a los jóvenes talentos. Celebrar sus éxitos es importante, pero también lo es respetar su proceso humano, sus tiempos y sus límites. No son máquinas, ni productos. Son personas en formación. Para Yamal, como para muchos otros, el futuro es prometedor, pero incierto. La presión social y familiar seguirá siendo un desafío silencioso que deberá aprender a manejar. El equilibrio entre el cariño, la expectativa y la libertad es delicado, pero posible. En este sentido, la experiencia y el consejo de figuras como Cristiano Ronaldo, que también enfrentaron estas presiones, se vuelven un recurso valioso. Porque, más allá del talento y la fama, la clave para una carrera duradera está en la salud emocional y en el apoyo constante. Y mientras la final de la Liga de las Naciones se acerca, con Portugal y España como protagonistas, el foco no solo está en el juego, sino en las historias humanas que dan sentido a ese deporte, el respeto, la paciencia y el cuidado hacia quienes representan el futuro. El caso de Lamine Yamal no es solo una historia de talento y fútbol. Es, en muchos sentidos, un reflejo de los desafíos y oportunidades que enfrentan los jóvenes deportistas en el mundo moderno. Su trayectoria nos invita a pensar no solo en cómo se forma un jugador, sino en cómo la sociedad entera puede aprender a cuidar mejor de sus futuras estrellas. El futuro de Lamine es prometedor, sin dudas. Su habilidad, su inteligencia en el campo y su carácter lo posicionan como una figura clave para el Barcelona y la selección española en los próximos años. Pero ese futuro dependerá tanto de sus condiciones técnicas como de su bienestar emocional y mental. La presión mediática, las comparaciones con ídolos, las expectativas familiares y sociales, y el ritmo acelerado del fútbol profesional son retos constantes que él deberá afrontar con apoyo y cuidado. Pero también es un modelo para la nueva generación de futbolistas, que no solo deben ser atletas de élite, sino personas equilibradas y resilientes. Esta historia nos deja varias lecciones para el fútbol y para la sociedad. Primero, la importancia de priorizar la salud mental tanto como la física en el desarrollo deportivo. No basta con tener un cuerpo fuerte y una técnica depurada, la mente debe estar sana para sostener una carrera larga y satisfactoria. Segundo, la necesidad de crear entornos que fomenten el crecimiento natural, sin apresuramientos ni presiones indebidas. Las academias y clubes tienen un rol crucial para acompañar a sus talentos desde una perspectiva humana, no solo comercial. Tercero, el poder de las palabras y de la actitud de figuras referentes como Cristiano Ronaldo y Xavi, que con sus mensajes de calma, paciencia y humildad, pueden influir positivamente en la cultura futbolística. Y finalmente, el papel de los aficionados y la sociedad en general, que deben aprender a disfrutar del talento sin exigir resultados inmediatos, y a respetar el proceso humano detrás de cada estrella. El fútbol es pasión, emoción y espectáculo. Pero también es responsabilidad, respeto y cuidado. La historia de Lamine Yamal es un llamado a equilibrar esos aspectos, para que el deporte siga siendo fuente de alegría y crecimiento para todos. Así, mientras esperamos verlo brillar en grandes escenarios, recordemos que su verdadero triunfo será crecer feliz, sano y auténtico. Porque en el fútbol, como en la vida, la verdadera victoria es ser uno mismo, sin perder la esencia.